Bien, pues comentaba, ¿no? El hecho de un jugador que está en Watford, que mi percepción y percepción de cuerpo técnico, con algún cuerpo técnico de estado, es que, bueno, que es muy un futbolista, interpreta, entiende, como seguramente ninguno de nuestros jugadores, el fútbol, los espacios, pero es una liga muy, muy de duelo, muy de transiciones y las piernas le dan cada vez menos, ¿no? Y mi planteamiento era, ostras, si hubiera estado aquí, y más tiempo y demás, igual es necesario que este jugador, sí, es jugador. Él no lo verá, los jugadores siempre lo ven mucho más tarde que los de fuera, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero él no lo verá, va a jugar lo que tenga que jugar, pero involucrarlo más en toma de decisión, en banquillo, ¿qué estás viendo tú? O sea, hacerlo más partícipe de una manera más estratégica o en cuanto al juego, en cuanto a las tareas, o sea, casi incluso sin decírselo, ¿eh? Porque diciéndoselo igual lo puedes llegar a herir. O al revés, igual si ves que está esa percepción de decir, oye, te quiero más cerca. No sé lo que vas a jugar, pero te quiero más cerca, ¿no? Mira, Y el yo, jugador se puede llegar a sentir integrado en ese proceso hacia donde quiere ir el equipo. No por él, porque este es un muy buen chico y tal, no tiene ningún problema, pero por las frustraciones que puede llegar a tener o hacia dónde se quiera poder dirigir en un futuro también. yo este año, un caso muy parecido. Tenía una jugadora que no jugaba, no la ponía y no jugaba, jugó muy poco, jugó minutos. Pero era una chica que veía el fútbol y el juego exactamente igual que lo veo yo. Incluso habían tareas que a lo mejor yo lo explicaba y había alguna norma o algún tema de variabilidad y tal que no quedaba claro y era ella la que de por sí salía y decía, no, que ha dicho, y lo explicaba muchas veces, bueno, muchas veces no, pero alguna vez fue ella la que lo explicó mejor que yo, ¿no? Entonces, me he acordado ahora al decir eso porque hubo varios partidos, pues, que yo me senté a lo suyo en el banquillo y le decía, ¿cómo lo ves? Durante el partido, ¿eh? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué crees que podemos hacer? Y me daba respuestas y me daba respuestas con una coherencia y con un conocimiento. Te estoy hablando de una chica que debe tener 20 años como mucho, 19. Vaya. Claro, y yo no le podía dar minutos, pero su madurez, su sentido común y además su manera de ver el juego era oro puro. Y nunca tuve una mala cara hacia mí. Obviamente tú veías su cara de, bueno, desilusión porque quería jugar, es que es algo lógico, ¿no? Pero bueno, como sabía que no podía contar con ella a nivel de juego, bueno, pues un poco lo que me ha recordado lo que hablabas, ¿no? Intenté que fuera partícipe de otra manera. Obviamente, lo que quieren ellos y ellas es jugar, pero sí que es verdad que yo creo que su salud emocional, ojalá fuera un poquito mejor gracias a involucrarla de esta manera. No, me parece muy interesante y obviamente cada jugador tiene su manera de funcionar y Más su complejo, relación claro, por supuesto. y ahí está otros aprendizajes y necesidades que decíamos antes del jugador joven. El jugador joven no entiende poco esto. O sea, todos por igual. Claro, por Sí, supuesto. todos por igual que es todos por igual. Con respeto, así. Pero no todo el mundo por igual. O sea, tú no puedes, y es una obviedad, pero no puedes tratar a todo el mundo por igual. En cuanto a manera de reaccionarte, de empujar, no empujar. Mira, por ejemplo, a mí, hablando de jugadores, bueno, otro jugador que tenemos acá está aquí en Watford, joven, que está muy cercano a mí. Es un jugador que tiene muy buenas condiciones, rinde muy bien. Rinde mejor cuando tiene que luchar por ganarse el puesto cuando lo tiene. Cuando lo tiene, le tiemblan un poco las piernas, entre comillas, ¿no? ¿Le tiembla las piernas o se acomoda? Porque eso es otro tema. No, al revés, al revés, al revés. Y yo me puedo llegar a ver reflejado en mi juventud, Ah, sí. ¿vale? Sí, no es que me tiemblen las piernas, sino que llega un momento que a lo mejor tienes alguna duda. Pero, por ejemplo, el día que yo debuto, mira, tan rápido como esto, yo 2 años antes de Vale, jugar en sin el problema, Barça si podemos titular, ir. antes de jugar al Barça titular, o sea, yo con 22 años debuto en San Mamés, de lateral, que no había jugado en mi vida, Antes 90 minutos. Valencia B, ¿no? Estuviste Valencia B. Sí, pero Figueras tal. Pero 2 años y 3 meses antes, con 20 años, acabando 20 años, yo estaba jugando en primera regional, un equipo que se llama Capravo, ¿vale? Sí. Con lo cual dices,
dices, en ese momento es imposible que me plantee jugar. En esos 2 años y medio pasan muchas cosas, para bien, me las curro también, y bueno, y llega el Barça, ¿no? Entonces es normal que yo al principio entro, pero un momento que me entre en dudas, esto que estoy viendo es cierto, se corresponde con mi nivel, no se corresponde con mi nivel. Pues yo le agradezco eternamente a Frank Rijkaard, que yo creo que es una persona con una sensibilidad extrema con el jugador, extrema para bien, ¿vale? Fantástica, que yo no sabía que iba a jugar. Antes no había PowerPoint, sí había PowerPoint, pero no se había una pizarra, estaba en Flipchart, ¿vale? Con la alineación que se siguen usando. Y estaba ahí Damián escrito en lateral derecho. Explica tal, Damián, tendrá el izquierdo por este lado, lo manejas bien, no hay problema. Subes, centras y cuando puedas. Eso fue todo lo que me dijo. Para alguien que está jugando su primer partido lateral, para mí fue gloria bendita. Porque si a mí me llega a decir, y esto tal, me hubiera generado una sensación de falta de confianza hacia mí o de dudas hacia mí, y fue al revés. Me dijo, tira, ya está. Entonces, este jugador es parecido. Si tú este jugador va a jugar el fin de semana, y muchas veces los entrenadores entendemos o tienden a le voy a dar cancha, tal, o estaturado, tal. Bueno, cuidado. Cuidado con el jugador o jugadora. Hay jugadores que van, vale, lo necesita para que no se me desanime, mejor, uno, pero es que a otro lo tengo 5 días pensando en el partido y me hace un drama de partido, cuando sus capacidades son... Entonces ahí está un poco el trabajo. Y en este juego en concreto, y cosas que trabajaba con Julio Figueroa, que decíamos antes, el psicólogo, yo me marcaba objetivos individuales por sesión. No porque yo o sea, porque me ha ido Julio y dice, mira, Damián, ¿qué has controlado? ¿Qué no has controlado? Pues sí, decía, tú lo tuyo, ¿eh? ¿Qué has controlado? ¿Qué no has controlado? Cada entrenamiento, va, pum. Lo escribía y al final, al principio ya no lo escribes. No he estado bien con los primeros controles y no está bien con los centros. ¿Vale? Está bien en esto y en esto. Mañana, da igual lo que me plantee el entrenador en cuanto a nivel colectivo, pero yo a nivel individual voy a estar bien en los controles y voy a estar bien en los centros. Y a lo mejor está bien o mal, pero aparecían otras cosas que no había controlado. 2, 3, no más, ¿eh? Y al día siguiente yo me centraba en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que vas constantemente entrando sin estar disperso en la semana y llega el partido focalizado, 100% focalizado. O el esquema de error, ¿no? Una cosa que hablamos con Julio, el esquema de error. Cuando tú cometes un error es muy fácil. ¿Qué no ha pasado? Pues lo que sea, ¿no? Un portero principalmente. Pero tú cometes un error, tiendes a anclarte en el error, ¿no? Entonces, tu respuesta a ese anclaje puede ser una respuesta revolucionar, exceso de revoluciones, de intentar, lo voy a hacer mejor, y lo voy a hacer mejor, y entras en una cascada de errores graves, o al revés, te puede frenar mucho, ¿no? Entonces, por un lado está de hecho, en mi caso, cuando cometí un error, iba a una situación un poco más segura hacia 1 o 2 balones buenos y vuelvo a tirar, pero cómo gestionaba ese error yo mentalmente y lo trabajaba durante los entrenamientos, porque es cuando lo tienes que trabajar, en el partido no puedes trabajar, tienes que jugar, es de la siguiente manera. En ese momento es, no sé, la palabra que usas es a lo que toca, ¿vale? Puede ser, sigue jugando o luego una palabra, incluso Presente, la palabra. presente. A lo que toca. Fuera de banda, falta, volvía a la acción, la reflexionaba muy rápido, porque ya solamente entrabas muy rápido, ha sido un error técnico, ha sido un error de tal, tenía que haber hecho esto. La corriges y otra vez a lo que toca, ¿vale? Porque tú la puedes corregir, te puedes seguir anclado. Pero en entrenamientos la corregías y intentas pasar fuera y tiras. Entonces te produce que cuando pasas de nuevo a una situación parecida, inconscientemente o conscientemente, no lo sé, supongo que es inconscientemente, tú ya conoces una respuesta automática, acertada, claro, digamos, a esta situación que ha pasado anteriormente o el día anterior. Y te ayuda muchísimo. Y esto pues lo trabajaba. Son aspectos de rendimiento, psicología deportiva, que me vinieron geniales a mí, para ser constante en mi rendimiento en mi carrera. Y cada vez, yo creo que mi carrera fue así, hasta que me lesioné la rodilla y me tuve que retirar, ¿no? Pero tuve un gran inicio, una lesión grave, y progresivamente fue mejorando. De hecho, con 32 años, que es cuando ficho aquí en Inglaterra, y a los 8 partidos me retiro y me lesiono y se acabó.
Bueno, pues vine aquí, pero tuve opción de entrar a un equipo de Champions en España, al final no se dio. Bajamos con la segunda, que lo cual a nivel colectivo te afecta, pero individualmente solamente hice mis mejores temporadas. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De ir creciendo, creciendo y siempre mejoras como jugador. Es que siempre mejoras. Luego, a nivel físico, condicional, como quieras llamarle, vas perdiendo. Pero obtienes más recursos. Es un tema de hábitos. O yo creo que es un tema de hábitos muy pequeños que si repites uno y otro día y otro día y otro día, te va haciendo, obviamente, mejor persona y mejor jugador. A mí tu carrera me parece una pasada por un lado y muy curiosa por otra, ¿no? Porque obviamente tú siempre lo dices, te escuché en La Sotana, te escuché en algún programa más que he visto por YouTube y tal, y tú lo has comentado al inicio, ¿no? Que, a ver, que te diste cuenta que en un momento dado podías llegar a ser profesional, pero que no era algo que buscases como busca otra gente, ¿no? Obviamente con esfuerzo y con trabajo, pero que muchas veces se piensa que cuando, ¿no? Existe el lema este de si sueñas, si luchas, si peleas, si esfuerzo y sacrificio y sufrimiento, pero eso existe, ¿no? Y yo creo que al final es un tema más de hábitos, pero hacer algo que te gusta y con lo que disfrutas. Ayer veía otra entrevista de Griso, ¿no? El chaval este que sale en La Resistencia. Y Sí, bueno, ¿y cómo llegaste tú al tema del beatbox y tal? Y dice, bueno, pues me rompí un brazo, yo tocaba la guitarra, me rompí un brazo y como podía tocar, pues me puse con el beatbox. Dice, pero le metía horas. Pero le metía horas porque me gustaba, no porque yo considera que me tuviera que sacrificar, etcétera, etcétera. Entonces, tu ejemplo a mí es una carrera que me gusta mucho por eso, ¿no? Porque has trabajado, le has metido horas, obviamente has entrenado como el que más, pero lo has ido haciendo porque te iba gustando y al final pues te has encontrado lo que decías antes, ¿no? En ese diferencia, ¿no? De sueldo o de realidad con tu gente más cercana, pero no por pelearlo o por buscarlo a muerte, sino porque te ha venido dando, lo has ido disfrutando y en ese estado de flow, digamos, te acabo llegando. A mí eso y me- si me hubieras preguntado con 23, 24 años, me hubieras preguntado 23, 24 años, porque eso lo preguntamos, en las historias funciona. O sea, si a ti te tocan euromillones, venga, tal. Eh, ¿Qué haces, no? O cómo te ves tú, tal. Pues como lo sufres. Cuando más joven eres, más lo sufres, nuevamente, el fútbol. Claro, claro, por Lo supuesto. sufres. Y cuanto mayor eres, más lo disfrutas. Es paradójico porque estás Totalmente. muy bien físicamente cuando eres joven y estás peor, ¿no? O no tan bien cuando eres mayor. Pues la mayoría de jugadores dicen, y yo me incluyo, hubiera dicho patada al fútbol y tal. Porque es difícil la gestión y es sacrificado. Pero aprendes a disfrutarlo, o sea, te gusta y al final más allá de la competición, lo que tienes que vivir y aprender a vivir de verdad es el entrenamiento. Es Efectivamente, es el día a día, es el momento presente. Si es que todo nos lleva a lo mismo. O sea, yo creo que el universo lo rigen 35 reglas y en esas 35 reglas está todo. Es que es tal cual. O sea, Y ahora estaba el otro día en Leeds, ahora que tengo tiempo, viendo a Víctor Horta y estaba Luis César, que es un entrenador de segunda división en España, es un segunda importante, y estaba por ahí y hablábamos tal. Y hablaba con Víctor, que fue director deportivo en el Middlesbrough cuando estaba yo ahí. Está Willy también, que también estaba. Bueno, hablaba con gente y dices, hostia, es que al final lo que te queda de verdad, sí, sí está bien, ¿eh? Que puedes tener una seguridad económica, que eso es importantísimo, sí, porque es una necesidad también, ¿no? Hasta cierto punto una por necesidad. Luego, supuesto, y de las básicas, por supuesto. a partir de X ya deja de ser una necesidad básica, ¿no? O sea, miento, puede ser Pasa a ser algo necesidad más secundario, un ¿no? día. Sí, exacto, secundario. Pero al final lo que te queda de verdad es decir, ostras, las relaciones humanas, las experiencias, o sea, todo ese vínculo, todo ese vínculo. Y el día que te retiras, pierdes mucho. Si no estás encaminado, Si no estás enfocado, ¿verdad? pierdes muchísimo porque es un golpe duro a tus relaciones diarias y a tu manera de vivir. Sí, sí, A ver, yo obviamente no se puede comparar, pero de estar entrenando a no estar entrenando, lo simplemente mismo. yo lo que estoy viviendo ahora no tiene nada que ver a nivel de rutinas, de horarios, de relacionarte con gente. Yo porque al final he movido hilos y bueno, y me estoy relacionando de una manera similar, pero cambia mucho.
sé que no tienes las preguntas, porque sé que no las tienes, porque tampoco existen, pero es que cuando has hablado del tema, ¿no?, de las relaciones, yo es una que te quiero hacer que se la hago a toda la gente que puedo. ¿Con qué entrenador te quedas y por qué? ¿vale? Quedarse con uno es difícil. He tenido muchos, ¿vale? He Bueno, tenido muchos, por suerte, ¿vale? Pero también por situaciones de clubes en los que he estado difíciles. Mira, si tuviera que quedarme con uno, te diría solamente con Manolo Preciado. ¿Vale? Manolo Preciado era una persona encantadora, honesta, directa y cercana. ¿Vale? Entonces te diría que como juego y como lo que ha vendido el juego, no. No es lo que, ¡buah!, cómo me llenó a nivel de conocimiento, no. Pero a nivel humano me cautivó. Y también es verdad que jugué mucho con él, ¿eh? Pero puedes pasar de jugar, a no jugar, grada, jugar. ¿ganabais con él? No fue mal, pero él se acabó marchando del Racing los últimos 3 partidos. Él percibía que no, tal. Y al final, pues se quedó gente a la casa y el equipo se salvó. Se quedó en primera división. Pero, claro, es otra época, ¿eh, Miguel? Es otra época. Esto está hablando del año 2006, hace 15 años, 6, 7. Pero claro, mi primera llegada en ese equipo, con dificultades, cuidado, y eso es lo que te decía antes, que lo paso rápido. Primeros días charla y dice, a ver, reunidos, estuvisteis el jueves todos de cena. Esto te lo he escuchado contar, esto te lo he Ah, escuchado. Está buenísima, me encanta. claro, Me tío, llama pero la serio, atención, serio, la serio. verdad. Tenéis todos multa. Que sea la última vez. Que sea la última vez que hacéis una cena, no invitáis. Un grande. Y Un hicimos, grande. claro, enorme, claro, es otra época, de nuevo. Y ahora, pues, pero el cómo era capaz de estar. Y uno de los problemas que él tuvo, paradójicamente, conmigo no y con muchos no, pero es que algún perfil de jugador que tenía, pues solamente de la mano, pues cogió más de la manga, ¿no? Y no digo que perdió esto, pero no lo perdió. Pero solamente hubo un pequeño descontrol o ese tipo de gestión no funcionó tanto como le había funcionado anteriormente. Pero me ha apreciado, le tengo un cariño enorme dentro mío, sí, sí. Y muchos otros, ¿eh? Puedo hablar de otros que me han influenciado un montón. Fran Rijkaard me dio la oportunidad, hemos hablado brevemente de él. Javi, gracias, solamente el que más he aprendido de él, del juego, una edad también, de 31. Bueno, es así, es así. Y obviamente sin decir nombres, eh, ¿qué no soportas en un entrenador? ¿O qué crees que es la peor Ventajismo, ventajismo. ventajismo? No puedo con ello. Defíneme de ventajismo, ¿cómo lo definirías? A ver, si esto funciona me está bien, si esto no funciona me está bien. Y te lo critico. Oriéntame, ¿no? Si tú me orientas y me dices esto no me gusta, en general, ¿vale? Pues intentaré hacer lo que te gusta, ¿no? Bueno, esta es un tip para el jugador. Si un entrenador te dice esto no me gusta, no lo hagas. No lo hagas. O sea, lo primero, lo que te dice no me gusta, no lo hagas. Eso es la regla número 1, ¿vale? Y si puede hacer lo que le gusta, pues genial. Pero lo que no le gusta, no lo hagas. Mira, perdón, es que yo creo que es, eh, voy a decir su nombre, no pasa nada, pero recuerdo un día volviendo en autobús, que iba viendo el partido que habíamos jugado y vino Claudia Pina y se me puso al lado. Es que lo ¿Eh? recuerdo también. Es algo que se me queda y se me queda al final por lo que dices tú, por cariño a esas jugadoras y esos jugadores, ¿no? Y me acuerdo pues que le comenté, oye, Pina, cuando reciba la extremo, pues tú vente y haces un 2 para 1 y pones el balón por detrás y lo hizo y funcionó un día y otro día no funcionó y tal. Bueno, me vino el bus y le dije, digo, ¿pero te cuadra lo que te estoy diciendo? Y me dijo, mira, Miguel, es que además es tal cual. Me dice, si tú me dices que haga algo y funciona, lo voy a hacer 1000 veces. Pero como no funcione, no lo voy a hacer nunca más. Entonces, a mí eso se me quedó. Para mí es que eso tendrían que enseñarlo en el curso de entrenador. O sea, Sí, sí, sí. es clave y es exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, si funciona, estoy aquí para eso. Dime lo que funciona, que yo lo voy a Claro. hacer y todo felices. Pero como no funcione, no me pongo la cabeza como un bombo porque no voy a perder el tiempo, ¿no? Y Pues mira, Miguel, clarísimo. tal cual. Y para volver rápidamente a eso que me preguntabas, yo como jugador llevaba yo soy un jugador muy fácil, porque era un gas a fondo, abierto, quieres esto, vaya esto, vaya esto. Pero si tú me dices, quiere esto,
y te hago esto, luego no me lo critiques. O sea, si sale mal, no me lo critiques como, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, cuando dices Porque- ventajista, dices un poco falta de autocrítica, ¿no? O sea, Exactamente, exactamente. Yo ahí eso lo lleva mal. Si me dices, no, tal, me invento. La relación lateral extremo, hombre a hombre, ¿vale? Puedes hacerla como quieras, ¿no? Hombre a hombre. Yo voy con el mío, ¿eh? Sí. Si el mío salta línea por delante, si el extremo salta línea por delante de mi extremo y tengo una espalda, ¿es del extremo? Sí. Es del extremo, ¿eh? Vale. Yo ¿estás voy, yo seguro? voy con el, Sí, a punto. yo voy, Claro, yo es voy que con es el mío. así. Yo voy con el mío. Pero luego no me lo tires en casa y me lo digas mal. Porque en esas yo lo he llamado. O sea, tú me dices unos criterios, yo voy con esos criterios de la muerte. Y al final me pasa un poco lo mismo, ¿eh? O por ejemplo, yo esta la he visto. Esta la he visto, Miguel. Y ojo con criticar los errores técnicos. No lo veo, ¿vale? Podemos entender que esté más o menos atento, que esté lo que sea. Pero un error técnico, ojo con criticar un error técnico en una situación que tú estás pidiendo, ¿vale? Como entrenador. Porque yo he visto, es que tienes que poner el balón ahí. Y el jugador dice, mister, aquí tiene el balón, hágalo usted, a ver cómo lo hace. Efectivamente. Hágalo usted, a ver cómo lo hace. Claro. Y el entrenador roto, claro. Bueno, existe la típica de la que se dice, ¿no? De Rafa Benítez con Cristiano, ¿no? Que se atrevió a decirle cómo lanzar faltas. Claro, es que Bueno, hay que ser atrevido, claro. O sea, por muy bueno que seas, ojo, ¿eh? O sea, aunque sí, hayas yo tenido... no sé, sé que es una romología, pero no sé si es cierta o no. Pero Pero esta, te bueno, digo, y si no fuera cierto, como ejemplo nos podría es, servir. O sea, rodea. eh, algo que pueda ser subjetivo a mi modo de ver y a tu modo de ver, te lo compro, ¿no? Lo dices tú. Oye, yo te he propuesto esto, pero algo técnico, algo totalmente específico. Hay Y que... ojo, luego sí que hay que ser exigente. Y me gustó mucho el capítulo con Xavi, que Xavi Lucas, estoy 100% de acuerdo que sea exigente. Y la exigencia cambia mucho en función de cómo hace. Pero hay que doblar esto, ¿eh? Hay que doblarlo y cuando tal, lo suelto. Pero hay que doblar esto en este entorno. El entorno formativo es otra película. Es solamente lo contrario, ¿no? O sea, no lo contrario, exigente con otras cosas, ¿no? Con valores, con maneras de funcionar, con crecimiento personal. Sí, sí, totalmente. Pero en el alto rendimiento, como no sea exigente, es que los jugadores te lo piden. Mira, lo que decía antes, los jugadores te lo piden. Efectivamente. Y luego, aunque te lo pidan, les jode, ¿eh? También a veces, pero tienes que hacer así y luego suelto. Y como te estoy exigiendo, ahora te suelto. Y ahora cuando pueda, te doy algo, lo que sea. Puede ser un día libre, puede ser un no sé qué, puede ser que juegues, no lo sé. Pero es clave, clave. Efectivamente. Yo he Contigo mismo vivido, también y con el grupo también. claro, yo he vivido jugadores y jugadoras que yo he exigido y me han venido y me han dicho, hostia, qué bien hoy, aunque, ¿no? Aunque ya me hayas metido un berry, lo que sea. Y ha habido jugadores y jugadoras, pues obviamente, que se han girado o se lo han tomado mal cuando has exigido. Entonces, esa es una pregunta que yo le hacía a Xavi Lucas y te la hago a ti también, aunque ya la has respondido. Eh, Creo que los jugadores y las jugadoras que no saben encajar la exigencia nunca van a llegar a un alto rendimiento. Es imposible, porque no consiguen dar lo mejor de sí mismos. O sea, entonces, una persona a la que no puedes exigir está muy bien. O sea, me parece perfecto, estás en tu derecho, pero te tienes que dedicar a otra cosa. Yo creo que te tienes que dedicar a otra cosa. Entonces, si aceptas esa exigencia, ¿cómo lo ves? No es que te compre el argumento, sino que estoy de acuerdo con tu argumento, pero la realidad también te dice otra cosa. La realidad te dice que hay jugadores que son muy talentosos y que lidiar con ellos no es sencillo, que el club es una apuesta, un activo importante que han desembolsado un dinero, que quieren que ese activo tenga un retorno deportivo y un retorno económico a un año vista, 2 años vista, Sí. y no son exigentes consigo mismos y llevan mala exigencia. Entonces, Pero ahí rinden, hay situaciones difíciles. rinden, Rinden por debajo de sus podría ser posibilidades, más, pero ¿no? cuando rinden va bien, cuando rinden va bien con el grupo, cuando rinden es un problema con el grupo. Pero si rinden, el grupo Claro, tolera. lo que decíamos antes, Si ¿no? Si no no rinden, vas a entonces, claro, ganar, hay que elegir muy bien, y eso es para los dos, ¿no? Ya no tenemos equipo ahora. Hay que elegir muy bien dónde vas y conocer muy bien el contexto al que vas. Porque si vas a un sitio donde tú no tienes toda la potestad, o tienes que aceptar, o si ellos, si digamos la propiedad, ¿no? O quien sea,
Sí, el club o... Ujú. que el club tiene unos intereses, de acuerdo, yo voy a ser flexible a estos intereses, pero luego no tiene que venir en contra de mis intereses como entrenador. Estamos juntos en esta idea. Perfecto. Entonces, eso es importantísimo, Miguel. Y, y pasa a menudo, ¿eh? Pasa a menudo. Idealmente, que tú puedas coger y el jugador o la jugadora que teóricamente es mejor o mejor a mejor y no funciona, pues siento, y en rebelde, grada. Y te estás ahí si es necesario. Que sea No digo que sea la manera, pero si es la manera que eliges, Bueno, pues ese. volvemos al capítulo de Xavi Lucas. O sea, hay mil maneras. Con una persona funcionará así, con otra funcionará de otra manera, con otra funcionará Exacto. un abrazo, con otra funcionará alguna bronca. Pero que la exigencia tiene que existir, o sea, tiene que estar. Sí que es verdad. Obviamente estamos hablando de casos, pues, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos casos de jugadores de altísimo nivel que no pueden ser exigidos. Porque si están finos, te dan títulos, y si no están finos, pues tampoco se notan en exceso porque son jugadores de muy alto nivel, ¿no? Pero es que normalmente esto de tanto te exigen ellos, normalmente. Te exigen ellos, normalmente. Sí, claro. Te exigen que los entrenamientos sean buenos. Te exigen qué tal. O sea, entonces, en sus exigencias, tú puedes encontrar las tuyas hacia ellos también. Claro. Entonces, está todo. Ahora tú estás, ¿no? Por ejemplo. ¿Con qué compañero te quedas? Esa más difícil, ¿eh? Y si no, Ese es muy. A nivel, ¿a qué nivel? Personal. A nivel, es que claro, de hecho es que te a digo nivel más. personal me voy con varios. A nivel de ejemplo profesional, seguramente me impactó muchísimo Carlos Puyol. Carlos Puyol. Carlos Puyol es 3 años mayor que yo, si no estoy confundido, 4. Entonces él debía tener 26 años, 25, 26 años. Ya era uno de los capitanes, pero cómo vivía, lo decía, y lo dice él. O sea, el cómo se tomaba su profesión y su vida le hizo llegar a donde estaba. Y se relajó con 30 años. Se relajó, bajó ese nivel de exigencia porque ya había pasado ese proceso a una forma distinta de vivirlo muy bien, pero con algo más de alegría. Y eso me lleva un poco, Miguel, también el hecho de cómo vive uno la derrota o la victoria, un entrenador, un jugador. Porque como tú lo vivas, ¿vale, Miguel, es tu manera de vivirlo. Y tu grado de importancia, pues no de compromiso, sino si tú eres primer entrenador o soy De asistente o soy gestión, ¿no? tal, De pues gestionar el error, la derrota, la claro. victoria. Yo personalmente hemos perdido, puedo estar más o menos afectado, pero forma parte de esto. Y no puedo entender que si a mí me parece que esté bien, no pasa nada, de algo, si otro está tal, bueno, es su manera de vivirlo, ¿no? Pero al revés, si tú eres entrenador y tu manera de vivirlo es todo mal, todo gris, nadie puede reír tal, pues tienes que entender que hay gente que sí, que ¿no? Ves a Dani Alves, en su mejor época, ganaban, perdían, luego se ponía a velar el día siguiente haciendo no sé qué. Pues genial, Dani Alves, bravo por ti, en cuanto con qué capacidad tienes, Claro. porque luego te deja la piel en el campo. Claro, si al final yo creo que la clave es el rendimiento. O sea, si tú rindes cuando tienes que rendir, luego tu Sí, gestión de la victoria, la derrota, de los nervios, del miedo, de... Eso ya es cada uno, ¿no? O sea, obviamente, yo recuerdo partidos de haber perdido, esto ya hace bastantes años, que yo la derrota, obviamente, lo que hablabas antes, ¿no? Por el tema de la edad, me la llevaba mucho, la entendía mucho peor, ¿eh? Y algún jugador, pues, reírse al final del partido y sentarme, vamos, o sea, de hervirme la sangre. Pero con el tiempo me he dado cuenta, pues que hay mil realidades, como mil personas, cada uno gestiona una manera y cada uno eh, lo expresa de una manera. O sea, tú puedes estar muy cabreado, pero tienes esa coraza y esa cultura claro, familiar que no te tú, permite. Bueno, tú transitas por esa derrota, esa claro, emoción de tu manera. Lo que sí es importante, obviamente, que es esa manera que tú tengas, o sea, ser empático suficiente, al pues, grupo de una manera, claro. al grupo y si está en el fútbol profesional, al entorno. Porque cada entorno es distinto también y eso hay que saber manejarlo y muy bien, especialmente si eres entrenador, ¿no? Pero si eres jugador también. Es importante el cómo es tu relación comunicativa, no hablada, pero comunicativa, con tu afición. Sí, sí, es así. Totalmente. Estoy dudando si hacerte la última o dejarlo aquí. Una breve y muy Va, rápida, que creo que es común a los dos y creo que tú como nadie vas a poder explicarlo.
¿Qué crees que necesita un jugador, en este caso tú, en este caso entrenador, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de no sé dónde voy a estar pasado mañana, no sé dónde estar el mes que viene? ¿Qué sientes, cómo lo vives y qué crees que se necesita para acompañar a una persona que está en ese momento? No es tan fácil la pregunta, ahora que lo veo. No, es difícil, es difícil. Si me pongo a mi momento actual, pues yo ahora estoy... Es difícil no dispersarse, ¿vale? Claro, Lo que tienes es en esa incertidumbre foco. Y en este foco yo creo que está genial porque tiene un espacio de aprendizaje y de reflexión personal magnífico, ¿vale? Y imagino que para ti también. sí, Pero de sí. aprendizaje, Un de reflexión momento sobre lo que has hecho, de lo maravilloso. que puede hacer, de lo que quiere hacer, te moviliza muchísimo. Y bueno, la persona que está, la gente que está a tu alrededor, en ese sentido, pues en mi caso también, porque tengo que hablar de mi caso, estar mucho más cerca de mi familia de lo que puedo estar, ayudar y agradecer el, que me acompañen en momentos en que son más difíciles que el actual, en cuanto a tiempo familiar, a tiempo de pareja, porque en eso es exigente, ¿no? Y tengo suerte y, bueno, de que tengo una familia que me acompaña, pero es importantísimo, pues esto, agradecer y focalizarse en lo que depende de ti, en esos procesos que tú tienes mentales, y te diría que eso, Miguel. Pues no me sale otra cosa decirte que agradecido de verdad. O sea, o sea, me quedaría horas y horas Sí, escuchándote. sí. De verdad te lo digo, porque ya lo dijimos cuando propusimos la charla, esto puede dar para Sí, horas sí. y horas y horas y horas, que a ver si en un momento dado Sí, sí. compartimos ciudad y Ojalá. estamos cara a cara. Pero nada, que agradecidísimo. Espero que la gente lo disfrute, lo vean, lo disfruten, les guste, lo compartan, se suscriban si quieren y si no, pues también, que ya viene bien. Y nada, tío, que un placer. Que a ver qué nos sale, a ver qué encontramos, que estamos en A ver, es suerte. contacto y posiblemente dentro de un mes estemos hablando de situaciones diferentes Sí. tanto de uno como de otro. Así que nada, te agradezco enormemente, te doy un abrazo virtual. Igualmente, un placer, Miguel, y, de nuevo, y suerte en esto, en todo demás, y que ha sido un gustazo y ojalá que la gente, pues bueno, le dé por reflexionar un poco, que al final se trata de eso. Y yo creo que sí, al final no voy a decir aportar un poco de luz, porque al final yo No, no no. soy nadie para aportar luz, pero sí que un poco de reflexión y que la gente pues sea consciente, sobre todo entrenadores y entrenadoras, que al final es nuestro público, digamos, a que entrenar es algo más que alinear a 11 jugadores o jugadoras y bueno, y que al final ser entrenador y ser jugador, en este caso ser entrenador, como decíamos el otro día, es un aprendizaje continuo, intenso, a veces bueno, a veces no tan bueno, pero que nos quedemos con eso porque somos afortunados de poder aprender de lo que nos gusta y de nuestra profesión. Así que lo dicho, Muy Damián, bien. un abrazo fuerte, estamos en Igualmente. contacto y vamos hablando. Vale, Gracias, gracias, Miguel. Damián. Abrazo Chao. fuerte. Chao. Adiós.